¿Alguna vez has sido acusado de algo que jamás hiciste? Elena Aguilar, una mujer de 48 años acostumbrada al control absoluto, está parada frente a Rosa Martínez, una joven empleada doméstica de 23 años, mientras un guardia de seguridad abre su bolsa personal buscando un brazalete de diamantes. Las manos de Rosa tiemblan, sus ojos se llenan de lágrimas, y en ese preciso instante, Diego Aguilar, el hijo millonario de Elena, cruza la puerta principal de la mansión. Lo que él está a punto de decir cambiará el destino de 3 vidas para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo una injusticia se transformó en la historia de amor más inesperada. La tarde caía sobre Cancún, con ese calor húmedo que se pegaba a la piel como una advertencia. En la mansión de los Aguilar, ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad, el aire acondicionado zumbaba sin lograr enfriar la tensión que se respiraba en el recibidor principal. Elena Aguilar caminaba de un lado a otro con pasos firmes. Su vestido color vino tinto ondeaba con cada movimiento brusco y sus tacones negros golpeaban el mármol italiano como martillos de juez. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño impecable. Sus ojos color miel brillaban con una mezcla de preocupación y determinación, y en su muñeca derecha lucía varios brazaletes de oro. Pero faltaba uno, el más valioso, el que su difunto esposo le había regalado en su aniversario de bodas. Ese brazalete no era solo una joya, era un pedazo de su corazón, un recuerdo tangible del amor que ya no estaba. Había buscado por toda la casa durante más de 2 horas, revisando cada cajón, cada rincón de su habitación, cada superficie donde pudiera haberlo dejado. Nada. El brazalete había desaparecido como si la tierra se lo hubiera tragado, y en su mente solo quedaba una posibilidad que no quería aceptar, pero que tampoco podía ignorar. Alguien en esa casa sabía dónde estaba su brazalete, y ella estaba dispuesta a descubrir quién. Rosa Martínez estaba en la cocina guardando los últimos platos de la cena, cuando escuchó su nombre resonar por los pasillos con un tono que jamás había oído antes. Su corazón dio un vuelco inmediato, sus manos dejaron de moverse sobre el paño de cocina y un escalofrío recorrió su espalda a pesar del calor. Tenía 23 años, llevaba trabajando en esa casa apenas 6 meses, y cada día había sido una bendición, porque el salario le permitía enviar dinero a su madre en Mérida y pagar sus estudios nocturnos de enfermería. Era menuda, de piel morena clara que brillaba bajo las luces de la cocina, con cabello negro largo recogido en una trenza ordenada que caía sobre su hombro izquierdo, ojos color café oscuro que siempre miraban con dulzura, y una sonrisa tímida que conquistaba a cualquiera. Ese día vestía su uniforme de trabajo, un conjunto sencillo color beige con detalles blancos, zapatos cómodos color café claro, y en su cuello colgaba una pequeña medalla dorada que su abuela le había dado antes de morir. Dejó todo sobre la mesa de la cocina, se limpió las manos nerviosamente en el delantal y caminó hacia el recibidor con pasos lentos, tratando de adivinar qué podría haber hecho mal. Nunca imaginó que su vida estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Cuando Rosa llegó al recibidor, la escena que encontró la dejó paralizada en el umbral de la puerta. Elena estaba parada en el centro con los brazos cruzados. Su expresión era dura como piedra, y junto a ella estaba Javier, el guardia de seguridad de la casa, un hombre corpulento de unos 40 años, con uniforme negro que la miraba con incomodidad evidente. Había otras 2 empleadas observando desde una esquina. Sus rostros mostraban una mezcla de lástima y curiosidad morbosa, y el silencio en ese recibidor era tan pesado que Rosa sintió que el aire se había vuelto sólido. Elena la señaló con un dedo acusador. Su voz salió fría y cortante como un cuchillo afilado, y las palabras que pronunció cayeron sobre Rosa como cubetas de agua helada. «Rosa, me hace falta un brazalete muy valioso. Lo dejé en mi habitación esta mañana y ahora no está. Tú fuiste la única que limpió mi cuarto hoy». La joven sintió que sus piernas temblaban, su garganta se cerró de inmediato y apenas pudo articular palabra para defenderse. «Señora Elena, yo no he tocado nada suyo, lo juro por Dios, yo jamás...» Pero Elena levantó la mano interrumpiéndola con un gesto seco.
Javier, revisa su bolsa. Ahora. Y en ese momento, Rosa comprendió que sus palabras no valían nada contra la sospecha de una mujer poderosa. Javier dio un paso adelante con evidente incomodidad. Sus ojos evitaban los de Rosa, y sus manos grandes temblaban ligeramente cuando extendió el brazo hacia ella. «Señorita Rosa, por favor, su bolsa», murmuró con voz baja, como disculpándose sin palabras por lo que estaba obligado a hacer. Rosa sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control de sus ojos, y sus manos se movieron en cámara lenta hacia el pequeño bolso de tela que colgaba de su hombro. Era un bolso viejo, remendado en las esquinas, con un estampado de flores descoloridas que su madre le había cosido con amor, y dentro solo había su identificación, algunas monedas, un labial barato y una fotografía de su familia. Nada más, nada valioso, nada robado. Pero la humillación de que alguien revisara sus pertenencias personales, de que dudaran de su honestidad, de que la trataran como una delincuente frente a todos, era un dolor que ninguna palabra podría describir. Con las manos temblorosas, Rosa le entregó su bolsa a Javier. Bajó la mirada al suelo porque no soportaba ver los ojos de nadie, y sintió que una parte de su dignidad se quebraba para siempre. Las lágrimas caían sobre el mármol como testigos silenciosos de una injusticia que apenas comenzaba. Javier abrió la bolsa lentamente, metió su mano dentro con cuidado y comenzó a sacar cada objeto uno por uno, colocándolos sobre una mesita auxiliar que estaba cerca. La identificación de Rosa cayó primero, luego las monedas que sonaron contra la madera como acusaciones metálicas, después el labial rosado que rodó hasta detenerse en el borde, y finalmente la fotografía arrugada donde aparecía Rosa abrazando a su madre y sus dos hermanos menores. Elena observaba todo con los brazos aún cruzados. Su expresión no mostraba compasión alguna, solo la determinación fría de quien cree estar protegiendo lo suyo, sin importar a quién lastima en el proceso. Las otras empleadas murmuraban entre ellas en voz baja. Sus palabras eran inaudibles, pero Rosa podía sentir el peso de sus miradas clavándose en su espalda como agujas. Javier revisó cada compartimento de la bolsa, volteó el forro interior, sacudió la tela buscando cualquier cosa oculta, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista hacia Elena y negó con la cabeza. «No hay nada, señora. La bolsa está limpia». Pero en lugar de alivio, Rosa solo sintió un vacío profundo en el pecho, porque sabía que aunque no encontraran nada, la duda ya había sido sembrada. Su nombre había sido manchado, y nunca podría recuperar la confianza que se había perdido en esos minutos eternos. Y justo cuando pensaba que no podía hundirse más en la vergüenza, la puerta principal se abrió de golpe. Diego Aguilar entró a la mansión como un vendaval inesperado. Su presencia llenó el recibidor con una energía completamente diferente a la tensión que había antes. Tenía 25 años. Acababa de regresar de una reunión de negocios en la Ciudad de México y vestía un traje color gris claro perfectamente entallado, camisa blanca sin corbata con los dos primeros botones desabrochados, zapatos de piel color café oscuro que brillaban bajo las luces del recibidor, y en su muñeca izquierda llevaba un reloj suizo que había heredado de su padre. Su cabello castaño oscuro estaba ligeramente despeinado por el viaje. Su piel era morena clara, bronceada por el sol caribeño. Sus ojos, color miel, como los de su madre, brillaban con inteligencia y calidez, y su rostro mostraba las facciones marcadas de quien había heredado la mejor genética de ambos padres. Traía un maletín negro en una mano y su teléfono en la otra, pero ambos cayeron al suelo cuando vio la escena que se desarrollaba frente a él. Rosa estaba de pie con los ojos hinchados y rojos. Lágrimas frescas marcaban caminos brillantes sobre sus mejillas. Sus pertenencias estaban esparcidas sobre la mesa como evidencia de un crimen que nunca cometió, y su madre, Elena, la observaba con esa expresión dura que Diego conocía tan bien. En un segundo, Diego comprendió exactamente lo que estaba pasando, y la furia comenzó a arder en su pecho. ¿Qué demonios está pasando aquí?
La voz de Diego resonó por todo el recibidor, con una autoridad que hizo que todos giraran hacia él inmediatamente. Elena se sobresaltó levemente, no esperaba que su hijo llegara tan temprano, y por primera vez en toda la tarde, una sombra de duda cruzó su rostro. Javier dio un paso atrás instintivamente. Las otras empleadas bajaron la mirada como si quisieran volverse invisibles, y Rosa levantó sus ojos llorosos hacia Diego, con una expresión que mezclaba vergüenza, dolor y algo más, algo que siempre había estado ahí, pero que nunca se habían atrevido a nombrar. Durante los 6 meses que Rosa trabajaba en esa casa, ella y Diego habían cruzado miradas cientos de veces, habían intercambiado saludos corteses cada mañana, habían compartido conversaciones breves sobre el clima o la comida, y en cada uno de esos momentos, algo silencioso pero poderoso había crecido entre ellos, algo que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a reconocer por las diferencias sociales que los separaban como un abismo. Ahora, viéndola así, destruida y humillada, Diego sintió que ese algo explotaba dentro de él con una fuerza que no podía controlar. Caminó directamente hacia Rosa, ignorando completamente a su madre, y se colocó entre ella y el resto del mundo como un escudo humano. «Mamá, ¿por qué están revisando las cosas de Rosa? ¿Qué rayos hiciste?» Diego giró hacia Elena con una expresión que ella rara vez había visto en su hijo. Era una mezcla de decepción, enojo y algo más profundo que la hacía sentir incómoda. Elena levantó la barbilla con esa actitud defensiva que adoptaba cuando sentía que su autoridad era cuestionada. Respiró hondo tratando de mantener la calma y respondió con voz firme, aunque ahora había un toque de nerviosismo que no lograba ocultar del todo. «Diego, mi brazalete de diamantes desapareció, el que me dio tu padre. Rosa fue quien limpió mi habitación hoy y necesitaba asegurarme de que...» Pero Diego la interrumpió con un gesto brusco de la mano. Su mandíbula estaba tensa y sus ojos brillaban con una intensidad que Elena reconoció porque era la misma que tenía su difunto esposo cuando defendía sus principios. «¿Asegurarte de qué, mamá? De humillar a una persona que ha trabajado honestamente en esta casa durante medio año, de tratarla como criminal sin ninguna prueba». Su voz subió de tono. Las palabras salían cargadas de una emoción contenida durante demasiado tiempo, y cada sílaba golpeaba a Elena como pequeñas piedras. Las otras empleadas miraban la escena con los ojos muy abiertos. Nunca habían visto a Diego confrontar a su madre de esa manera, y Javier se alejó discretamente hacia un rincón, deseando estar en cualquier otro lugar. Elena sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. Diego se giró completamente hacia Rosa. Sus ojos se suavizaron al instante, y con un movimiento lento y deliberado, tomó las manos temblorosas de la joven entre las suyas. Rosa dio un pequeño respingo por la sorpresa. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo, y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran solo de dolor, sino de una emoción confusa que no sabía cómo procesar. Las manos de Diego eran cálidas y firmes, sus dedos se entrelazaron con los de ella, con una delicadeza que contrastaba con la tensión del momento, y cuando habló, su voz era suave pero llena de una convicción inquebrantable. «Rosa, mírame. Yo confío en ti. Sé que tú jamás serías capaz de robar nada de esta casa. Eres una de las personas más honestas que conozco, y lamento muchísimo que hayas tenido que pasar por esto». Cada palabra salía directamente de su corazón, sin filtros, sin cálculos, solo verdad pura. Y Rosa sintió que algo dentro de ella se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Nunca nadie la había defendido así. Nunca nadie había puesto su reputación en juego por ella, y mirando esos ojos color miel que la observaban con tanta sinceridad, Rosa supo que había encontrado algo más valioso que cualquier brazalete de diamantes. Había encontrado a alguien que veía su valor cuando el mundo solo veía a una empleada doméstica. Elena observaba la escena entre su hijo y Rosa con una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Había algo en la forma en que Diego sostenía las manos de Rosa, en la manera en que la miraba, en el tono de voz que usaba con ella,
que le provocaba una incomodidad extraña en el pecho. No era solo que su hijo la estuviera confrontando, era que parecía haber algo más profundo ahí, algo que Elena había estado demasiado ciega para notar hasta ese momento. Tragó saliva con dificultad, sus propias manos temblaban ligeramente, y por primera vez en toda la tarde, las palabras se atascaron en su garganta antes de salir. Diego, yo solo necesitaba proteger lo que es nuestro. Ese brazalete tiene un valor sentimental enorme para mí, y no puedo simplemente ignorar que desapareció. Su voz salió más débil de lo que pretendía, casi como una súplica de comprensión, pero Diego negó con la cabeza sin soltar las manos de Rosa. Proteger lo nuestro no significa destruir la dignidad de alguien más, mamá. Rosa no es una ladrona, y aunque encuentres 1000 razones para sospechar, yo no voy a permitir que la trates como si lo fuera. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Las otras empleadas prácticamente habían dejado de respirar. Javier miraba sus propios zapatos como si fueran lo más fascinante del mundo. Y Rosa, atrapada en medio de esa batalla familiar, solo podía sentir las manos de Diego, apretando las suyas con una promesa silenciosa. Y en ese momento, todos en esa mansión supieron que algo había cambiado para siempre. Aunque nadie podía imaginar hasta dónde llegarían las consecuencias de esa tarde, las manos de Diego aún sostenían las de Rosa con esa firmeza que hablaba más que 1000 palabras, y en el recibidor de la mansión el tiempo parecía haberse detenido por completo. Elena permanecía inmóvil a unos metros de distancia. Su rostro mostraba una batalla interna entre la terquedad que la había caracterizado toda su vida y la duda que comenzaba a filtrarse como agua entre las grietas de un muro. Javier seguía en su rincón, incómodo testigo de un drama familiar que nunca debió presenciar, mientras las otras 2 empleadas se habían escabullido discretamente hacia la cocina, murmurando entre ellas. La luz del atardecer entraba por los ventanales creando sombras alargadas sobre el mármol, y en ese escenario tenso, Diego tomó una decisión que sabía cambiaría todo. Respiró profundo, apretó suavemente las manos de Rosa una última vez antes de soltarlas, y caminó hacia su madre con pasos lentos pero decididos. Sus ojos color miel se encontraron con los de Elena, y lo que ella vio ahí la hizo retroceder medio paso involuntariamente. No era solo enojo, era decepción profunda, el tipo de decepción que duele más que cualquier grito. Mamá, necesito que me escuches con el corazón, no con el miedo. Elena parpadeó varias veces, sus labios se abrieron para responder, pero las palabras se quedaron atoradas en algún lugar entre su orgullo y su conciencia. Diego continuó antes de que ella pudiera interrumpirlo. Su voz era firme pero no agresiva. Era el tono de alguien que está tratando de hacer entender algo importante a una persona que ama. Rosa lleva 6 meses trabajando en esta casa. 6 meses en los que ha hecho su trabajo con dedicación, respeto y honestidad. Ha cuidado de nuestro hogar como si fuera suyo. Ha preparado tus comidas favoritas, recordando cada detalle. Ha limpiado cada rincón sin quejarse nunca, y lo único que ha pedido a cambio es un salario justo y un trato digno. Cada palabra era como una pequeña piedra lanzada al lago tranquilo de la certeza de Elena, creando ondas que se expandían y perturbaban su superficie. Diego señaló hacia donde Rosa seguía parada, aún temblando ligeramente, sus ojos enrojecidos fijos en el suelo. ¿De verdad crees que una persona así, alguien que cada mañana llega con una sonrisa y te pregunta cómo dormiste, robaría algo de esta casa? ¿En serio piensas que arriesgaría todo lo que ha construido por un brazalete? Elena sintió que cada pregunta era una flecha directa a su corazón, y por primera vez en horas la certeza comenzó a tambalearse. Diego, tú no entiendes. Elena intentó explicarse, pero su voz salió débil, casi quebrada, muy diferente al tono autoritario que había usado minutos antes. Sus manos se movieron nerviosamente, ajustando los brazaletes que aún llevaba en su muñeca, y sus ojos se humedecieron con lágrimas que se negaba a dejar caer. Ese brazalete fue el último regalo de tu padre antes de morir. Cada vez que lo miro, siento que él está cerca, que no se ha ido del todo.
Perderlo sería como perderlo a él otra vez, y yo no puedo. No puedo pasar por eso de nuevo. Su voz se quebró en la última palabra, y Diego sintió que su enojo se mezclaba con compasión. Entendía el dolor de su madre, entendía el miedo a perder ese pedazo tangible de memoria, pero también sabía que ese dolor no justificaba destruir la vida de una persona inocente. Se acercó más a Elena, colocó sus manos sobre los hombros de ella con suavidad y la miró directo a los ojos con una ternura que había heredado de su difunto padre. «Mamá, sé que extrañas a papá. Yo también lo extraño cada día, pero él jamás habría querido que protegieras su recuerdo lastimando a alguien inocente. Papá era justo, era bondadoso, y si estuviera aquí ahora, estaría defendiendo a Rosa igual que yo». Y esas palabras finalmente lograron lo que ninguna otra había logrado: penetrar la armadura de Elena. Las lágrimas que Elena había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. Su respiración se volvió irregular y sus hombros temblaron bajo las manos de Diego. Por primera vez en toda la tarde, no parecía la matriarca poderosa y controladora de la mansión Aguilar, sino una mujer de 48 años asustada, sola, aferrada a recuerdos porque era lo único que le quedaba de la persona que más había amado. Diego la abrazó. Ella se dejó caer contra su pecho y durante un largo minuto, madre e hijo permanecieron así mientras las emociones crudas llenaban el espacio entre ellos. Cuando Elena finalmente se separó, limpió sus lágrimas con manos temblorosas, respiró profundo varias veces tratando de recuperar la compostura y lentamente giró su mirada hacia donde Rosa seguía parada. La joven empleada doméstica la observaba ahora con una expresión diferente. Ya no había solo dolor en sus ojos, sino también algo parecido a la comprensión, como si pudiera ver más allá de las acusaciones y reconocer a otra mujer herida por la vida. Elena abrió la boca para hablar, pero las palabras correctas no llegaban. Su orgullo aún luchaba contra su conciencia, y la disculpa que sabía que debía dar se quedaba atascada en su garganta. Pero antes de que pudiera decir nada, Rosa dio un paso adelante que nadie esperaba. «Señora Elena, yo creo que es mejor que renuncie». Las palabras de Rosa cayeron como bombas en el silencio del recibidor, y todos los presentes se quedaron congelados. Diego giró hacia ella tan rápido que casi perdió el equilibrio. Su rostro mostraba una mezcla de shock y negación absoluta. Elena levantó la vista bruscamente, sorprendida por la declaración, y hasta Javier, que había permanecido callado todo este tiempo, dio un paso adelante instintivamente. Rosa continuó hablando. Su voz temblaba, pero había una dignidad inquebrantable en cada palabra. «No puedo seguir trabajando en un lugar donde no confían en mí. Entiendo que ustedes han perdido algo valioso. Entiendo el dolor que eso causa. Pero yo di mi palabra de que no toqué nada, y si eso no es suficiente, entonces no hay nada más que pueda hacer». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez las dejó caer sin vergüenza, porque eran lágrimas de alguien que está defendiendo su honor, no de alguien que se siente culpable. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme, sacó un pequeño llavero con las llaves de algunas áreas de la casa y lo extendió hacia Elena con mano firme a pesar del temblor. «Gracias por la oportunidad que me dieron estos 6 meses. Recogeré mis cosas y me iré mañana temprano». Diego reaccionó antes de que su cerebro procesara completamente lo que estaba haciendo. En 3 pasos largos llegó hasta Rosa, tomó su mano que sostenía las llaves y la cerró de nuevo formando un puño. Sus dedos envolvieron los de ella con una urgencia que bordeaba la desesperación. «No, no vas a renunciar. No vas a irte de esta casa por algo que no hiciste». Su voz salió más fuerte de lo que pretendía, cargada de una emoción que ni él mismo sabía que existía hasta ese momento. Rosa levantó la vista hacia él, sus ojos cafés brillaban con lágrimas frescas, y en esa mirada Diego vio algo que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Vio rendición, vio cansancio de luchar contra un mundo que siempre parecía estar en su contra. Vio la decisión de alguien que prefiere irse con dignidad antes que quedarse donde no es valorada. Pero también vio algo más, algo que había estado ignorando durante 6 meses,
algo que ahora explotaba en su conciencia con claridad cegadora. Vio a la mujer que había hecho que cada mañana valiera la pena, la que con su sonrisa tímida y sus buenos días suaves había iluminado días grises, la única persona en esa enorme mansión que lo trataba como Diego, no como el hijo del millonario. Y la sola idea de que se fuera le provocaba un dolor físico en el pecho. «Diego, por favor». Rosa intentó liberar su mano, pero él no la soltó. Sus dedos se aferraban con una necesidad que iba más allá de la lógica. Elena observaba la escena con ojos muy abiertos, procesando lentamente algo que debió haber notado hace meses, y Javier carraspeó incómodo antes de murmurar una excusa y salir del recibidor dejándolos solos. La luz del atardecer había dado paso a las primeras sombras de la noche. Las lámparas del recibidor se encendieron automáticamente, creando un ambiente más íntimo, y en ese círculo de luz, 3 personas enfrentaban verdades que habían estado evitando. Diego acercó su rostro al de Rosa. Sus ojos color miel buscaron los de ella con intensidad, y cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero estaba cargada de una promesa inquebrantable. «Rosa, escúchame bien. Tú no hiciste nada malo. Mi madre está asustada, está dolida por la pérdida de algo importante, pero eso no significa que tengas que pagar por un crimen que no cometiste. Dame tiempo. Dame una oportunidad de arreglar esto, de probar tu inocencia, de hacer que las cosas vuelvan a estar bien». Apretó su mano con más fuerza, casi como si tuviera miedo de que si la soltaba, ella se desvanecería como humo. «Por favor, no te vayas, no todavía». Rosa sentía que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Diego podía escucharlo. Nunca había estado tan cerca de él, nunca había sentido sus manos sostener las suyas con tanta intensidad, nunca había visto esos ojos que tanto admiraba en secreto, mirándola con tal desesperación. Durante 6 meses había guardado sus sentimientos en lo más profundo de su alma, convenciéndose de que eran imposibles, que eran estúpidos, que una empleada doméstica de Mérida jamás podría significar algo para el hijo de los Aguilar. Pero ahora, con sus manos atrapadas en las de él, con su voz rogándole que se quedara, con todo su ser vibrando por la cercanía, Rosa sintió que todas esas barreras que había construido comenzaban a desmoronarse peligrosamente. Tragó saliva con dificultad, sus labios temblaron antes de poder formar palabras, y cuando finalmente habló, su voz era tan suave que Diego tuvo que inclinarse más para escucharla. «No es justo para ti, Diego. No es justo que tengas que defender a alguien como yo, que arriesgues tu relación con tu mamá por una empleada. Yo puedo conseguir otro trabajo, puedo empezar de nuevo en otro lado, pero tú...» Su voz se quebró, nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. «Tú no puedes perder a tu familia por mi culpa. ¿Alguien como tú?». Diego repitió las palabras con una mezcla de incredulidad y algo que sonaba peligrosamente parecido a la furia. Soltó una de las manos de Rosa, solo para llevar su propia mano al rostro de ella. Sus dedos tocaron su mejilla con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de sus palabras. «Rosa, ¿tienes idea de quién eres? Eres la persona más trabajadora que he conocido, que estudia enfermería por las noches después de trabajar todo el día. Eres quien mantiene a su familia con orgullo y sin quejarse nunca. Eres quien trae alegría a esta casa, aunque a veces sea un lugar frío y solitario. Eres honesta, eres bondadosa, eres...». Se detuvo. Las palabras se atascaron en su garganta porque estaba al borde de confesar algo que ni siquiera se había admitido a sí mismo hasta ese momento. Respiró profundo. Sus ojos no se apartaban de los de ella, y su pulgar acarició suavemente su mejilla húmeda. «Eres valiosa, Rosa, más valiosa de lo que cualquier brazalete podría ser jamás. Y si mi madre no puede ver eso, entonces el problema no eres tú, es ella». Elena, que había estado observando en silencio, sintió esas últimas palabras clavarse en su pecho, pero no dijo nada. Solo observaba a su hijo defender a esa joven con una pasión que reconocía porque era la misma con la que su difunto esposo la había defendido a ella hace muchos años. Diego bajó su mano del rostro de Rosa,
pero no soltó la otra que aún sostenía, y cuando habló nuevamente, su voz estaba llena de una determinación férrea que no admitía discusión. Voy a revisar las cámaras de seguridad. Voy a revisar cada segundo de las grabaciones de hoy hasta encontrar qué pasó realmente con ese brazalete. Y cuando pruebe que tú no tuviste nada que ver con su desaparición, quiero que me prometas que te quedarás, que no dejarás que esto te aleje de aquí. Se acercó más, tanto que Rosa podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, tanto que podía oler su colonia mezclada con el aroma del café que había tomado en su viaje. Prométemelo, Rosa. Dame tu palabra de que esperarás, de que me darás la oportunidad de arreglar este desastre. Sus ojos suplicaban tanto como sus palabras, y Rosa, atrapada entre su dignidad herida y algo más profundo que no se atrevía a nombrar, sintió su resistencia desmoronarse como castillo de arena ante la marea. Miró hacia Elena buscando alguna señal, algún permiso implícito, y la mujer mayor asintió casi imperceptiblemente. Su rostro mostraba una mezcla compleja de emociones que incluía culpa, curiosidad y algo parecido a la resignación. Rosa volvió su mirada a Diego, sus labios temblaron y finalmente susurró las palabras que él necesitaba escuchar. «Está bien, me quedaré hasta mañana. Pero si no encuentras nada, voy a encontrarlo», interrumpió Diego con una certeza absoluta. «Te lo prometo. Voy a concertar todo esto, aunque me tome toda la noche». Diego subió las escaleras de la mansión con pasos rápidos y decididos. Su corazón latía con una mezcla de adrenalina y determinación que lo hacía sentir más vivo de lo que había estado en meses. Había dejado a Rosa en la cocina con una taza de té de manzanilla que Elena misma le había preparado, un gesto pequeño pero significativo que mostraba que algo había comenzado a cambiar en el corazón de su madre. La oficina de seguridad estaba en el segundo piso, una habitación pequeña equipada con monitores que mostraban cada ángulo de la mansión, cada pasillo, cada habitación importante. Diego encendió el sistema con manos expertas. Había aprendido a manejarlo cuando su padre aún vivía y le enseñaba sobre la importancia de proteger lo que era suyo. La pantalla principal se iluminó mostrando la cuadrícula de cámaras y Diego comenzó a retroceder las grabaciones hasta llegar a las 8 de la mañana, la hora aproximada en que Rosa había limpiado la habitación de su madre. Sus ojos se fijaron en el monitor que mostraba el dormitorio principal. Observó a Rosa entrar con su carrito de limpieza y comenzó a revisar cada segundo con atención absoluta. Estaba tan concentrado que no notó cuando Elena entró silenciosamente a la oficina y se quedó parada detrás de él. La grabación mostraba a Rosa trabajando con la misma dedicación de siempre. Diego la vio sacudir las almohadas, cambiar las sábanas con movimientos precisos, limpiar las mesitas de noche donde su madre guardaba sus joyas más preciadas. En un momento, Rosa tomó un paño húmedo y comenzó a limpiar la superficie de la cómoda donde Elena solía dejar sus brazaletes después de quitárselos por la noche. Diego adelantó la grabación en cámara rápida, vio a Rosa terminar de limpiar, salir de la habitación y luego nada más durante horas. Retrocedió nuevamente, esta vez más despacio, revisando cada detalle, cada movimiento, cada ángulo de la cámara. Elena se acercó más. Su respiración era audible en el silencio de la oficina, y Diego podía sentir la tensión emanando de ella mientras observaban juntos la prueba de la inocencia de Rosa. Pasaron 20 minutos revisando las mismas escenas una y otra vez, desde diferentes ángulos, y en ningún momento Rosa tocó siquiera el joyero donde debía estar el brazalete. De hecho, la grabación mostraba claramente que el joyero ni siquiera estaba abierto cuando ella limpió. Diego sintió una mezcla de alivio y frustración, porque aunque esto probaba que Rosa no había tomado nada, aún no resolvía el misterio de dónde estaba el brazalete. «Tiene que estar en algún lugar de esa habitación», murmuró más para sí mismo que para su madre. Diego cambió de cámara. Ahora revisaba las grabaciones del resto del día, buscando cualquier persona que hubiera entrado a la habitación después de Rosa. Vio a su madre entrar cerca del mediodía, buscar algo en su joyero, y luego salir con expresión preocupada
Esa debió ser la primera vez que notó la ausencia del brazalete. Después de eso, nadie más había entrado hasta que comenzó el drama en el recibidor. Diego frunció el ceño, algo no cuadraba, y entonces tuvo una idea. Retrocedió las grabaciones hasta la noche anterior, antes de que Rosa siquiera llegara a trabajar. La pantalla mostró a Elena entrando a su habitación cerca de las 11 de la noche, quitándose sus brazaletes mientras caminaba hacia su cómoda. Diego aumentó el zoom de la imagen, tanto como el sistema permitía. Sus ojos se entornaron concentrados en cada detalle. Elena se quitó los brazaletes uno por uno, y cuando llegó al de diamantes, el último, sus dedos lo sostuvieron con especial cuidado. Lo miró durante un largo momento, como si estuviera conversando silenciosamente con el recuerdo de su esposo, y luego lo colocó sobre la superficie de la cómoda. Pero en ese momento, algo inesperado sucedió. El brazalete rodó ligeramente sobre la madera pulida, y en un movimiento que pareció ocurrir en cámara lenta, cayó por el espacio estrecho entre la cómoda y la pared. ¡Dios mío! La voz de Elena salió como un susurro ahogado detrás de Diego. Sus manos volaron a su boca, y sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Diego pausó la grabación justo en el momento en que el brazalete desaparecía por la rendija. Se giró en la silla para mirar a su madre y vio en su rostro una mezcla de alivio, vergüenza y horror por lo que había hecho. Elena se tambaleó ligeramente. Diego se levantó de inmediato para sostenerla del brazo y la guió hacia una silla cercana donde se dejó caer como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por sus mejillas, su respiración se volvió irregular y sus manos temblaban tanto que tuvo que entrelazarlas sobre su regazo para controlarlas. Yo acusé a esa pobre muchacha, la humillé frente a todos. Y el brazalete estuvo ahí todo el tiempo, en mi propia habitación. Su voz se quebraba con cada palabra. El peso de la culpa caía sobre ella como una avalancha imparable. Diego se arrodilló frente a su madre. Tomó sus manos temblorosas entre las suyas, y aunque una parte de él quería decir, «te lo dije», sabía que eso solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, apretó sus manos con firmeza y habló con voz suave pero clara. «Mamá, todos cometemos errores cuando tenemos miedo de perder algo valioso, pero ahora sabemos la verdad y podemos arreglarlo». Elena asintió entre sollozos, limpió sus lágrimas con el dorso de la mano y con voz temblorosa preguntó lo que ambos estaban pensando. «¿Crees que Rosa me perdonará? Después de todo lo que le hice pasar, ¿crees que pueda mirarme a los ojos nuevamente?» Diego permaneció en silencio por un momento, pensando en la joven que había visto llorar en el recibidor, en su dignidad destrozada, en su intento de renunciar para preservar lo poco que le quedaba de orgullo. Pero también recordó la comprensión que había visto en sus ojos cuando miraba a Elena, la forma en que había captado el dolor detrás de las acusaciones. Finalmente asintió. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Creo que Rosa tiene un corazón más grande de lo que imaginas, mamá. Pero primero necesitamos recuperar ese brazalete y luego tú necesitas hablar con ella, de verdad hablar con ella, no como patrona a empleada, sino como mujer a mujer». Se puso de pie, extendió su mano hacia Elena para ayudarla a levantarse y juntos salieron de la oficina de seguridad. Bajaron por las escaleras, caminaron por el pasillo hacia la habitación principal y cuando Elena abrió la puerta, ambos se dirigieron directamente a la cómoda. Diego la apartó con cuidado de la pared, se agachó para mirar en el espacio estrecho que había quedado expuesto y ahí, cubierto de un poco de polvo pero intacto y brillante, estaba el brazalete de diamantes que había causado tanto dolor. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu día. Diego levantó el brazalete con cuidado. Sus dedos lo sostuvieron como si fuera la cosa más frágil del mundo y lo colocó en la palma extendida de su madre. Elena lo miró durante un largo momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de pérdida, sino de vergüenza profunda.
El brazalete brillaba bajo la luz de la habitación. Cada diamante reflejaba pequeños arcoíris en las paredes, y ese objeto que había sido la causa de tanta angustia ahora parecía pesarle 1000 toneladas. Elena cerró sus dedos alrededor de él, lo apretó contra su pecho y respiró profundo varias veces, tratando de encontrar las palabras correctas, las palabras que pudieran de alguna manera reparar el daño que había causado. Diego la observaba en silencio. Su expresión era seria pero no acusadora, porque entendía que su madre ya se estaba castigando a sí misma más de lo que él podría hacerlo. Después de un minuto que pareció eterno, Elena levantó la vista hacia su hijo. Su voz salió ronca cuando finalmente habló. «Necesito hablar con Rosa, ahora mismo. Necesito pedirle perdón y no sé si ella querrá siquiera escucharme». Diego asintió, puso su mano en el hombro de su madre en un gesto de apoyo silencioso y juntos salieron de la habitación. El peso de la verdad los acompañaba como una sombra mientras bajaban las escaleras hacia la cocina. Rosa seguía sentada en la pequeña mesa de la cocina donde Diego la había dejado. La taza de té estaba a medias, ya frío y olvidado. Tenía los ojos fijos en sus manos que descansaban sobre su regazo. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su uniforme y su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Una parte de ella quería salir corriendo de esa casa y nunca mirar atrás, proteger lo poco que le quedaba de dignidad y empezar de nuevo en otro lugar. Pero otra parte, una parte más profunda y peligrosa, quería quedarse, quería creer en las palabras de Diego, quería aferrarse a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, ella podría ser vista como algo más que una simple empleada. Escuchó pasos acercándose por el pasillo y su corazón se aceleró inmediatamente. Reconocía el sonido de los zapatos de Diego contra el suelo de mármol. Levantó la vista justo cuando él entraba a la cocina, pero su expresión cambió a sorpresa cuando vio que no venía solo. Elena caminaba detrás de él y en su mano sostenía algo que brillaba bajo las luces. Rosa se puso de pie automáticamente, una mezcla de confusión y esperanza llenó su pecho, y esperó en silencio mientras madre e hijo se acercaban a ella. La tensión en la cocina era tan densa que casi podía tocarse. Elena dio un paso adelante. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el brazalete. Y cuando habló, su voz estaba cargada de emoción cruda. «Rosa, encontramos el brazalete. Estaba en mi habitación todo este tiempo. Había caído detrás de la cómoda cuando lo dejé ahí anoche». Extendió el brazalete hacia Rosa como si fuera una ofrenda de paz, aunque sabía que ninguna joya podría compensar lo que había hecho. Diego revisó las grabaciones de seguridad y vimos exactamente lo que pasó. Tú no tuviste nada que ver con su desaparición. Nunca lo tuviste. Las palabras salían atropelladas, como si Elena tuviera miedo de que si se detenía, perdería el valor para continuar. Rosa miró el brazalete, luego a Elena, luego a Diego que permanecía un paso atrás, observando la escena con atención. Sus labios se abrieron, pero ningún sonido salió al principio. Su garganta estaba cerrada por la emoción y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas otra vez. Elena continuó, su propia voz quebrándose. Te acusé de algo horrible sin tener pruebas. Te humillé frente a todos. Permití que revisaran tus cosas personales como si fueras una criminal. Y todo porque yo estaba tan asustada de perder este pedazo de recuerdo que no pude pensar con claridad. Bajó la mano que sostenía el brazalete. Sus hombros se hundieron. Rosa, lo siento muchísimo. Sé que esas palabras no son suficientes, pero son las únicas que tengo. Rosa sintió algo quebrarse dentro de su pecho, pero no era algo malo. Era más bien como si una presa que había estado conteniendo todo se rompiera de repente. Las lágrimas que había estado guardando comenzaron a caer libremente. Su respiración se volvió irregular, y antes de que pudiera detenerlo, un sollozo escapó de sus labios. Elena se sobresaltó. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas al ver el dolor que había causado, y dio otro paso hacia adelante con los brazos extendidos en un gesto instintivo de consuelo.
Rosa no la rechazó. Permitió que la mujer mayor la abrazara. Y durante varios minutos, las dos mujeres permanecieron así, llorando juntas, liberando emociones que habían estado contenidas durante horas. Diego observaba desde su posición. Su propia garganta se cerró con emoción al ver la escena y tuvo que parpadear varias veces para controlar sus propias lágrimas. Cuando finalmente se separaron, Rosa limpió su rostro con las manos temblorosas, respiró profundo y con voz suave pero firme dijo las palabras que Elena necesitaba escuchar. La perdono, señora Elena. Entiendo que actuó por miedo, por dolor. Todos cometemos errores cuando estamos heridos. Hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de la mujer mayor. Pero necesito que sepa que yo nunca, jamás, tomaría algo que no es mío. Mi madre me enseñó que la honestidad vale más que todo el oro del mundo. Elena asintió vigorosamente. Más lágrimas rodaron por sus mejillas mientras susurraba: «Lo sé, Rosa, lo sé». Diego finalmente se acercó a ambas. Su presencia llenó el espacio entre ellas con una calidez que hacía que todo pareciera un poco menos pesado. Puso una mano en el hombro de su madre y la otra en el de Rosa. Las miró a ambas con una sonrisa pequeña pero genuina, y su voz salió llena de alivio cuando habló. «Estoy orgulloso de las dos, mamá, por tener el valor de admitir tu error y pedir perdón. Y Rosa por tener un corazón lo suficientemente grande como para perdonar». Apretó suavemente los hombros de ambas. Esto pudo haber terminado de muchas maneras, pero terminó de la mejor forma posible, con la verdad, con honestidad y con perdón. Elena miró a su hijo con ojos brillantes, luego miró a Rosa y por primera vez realmente la vio, no como la empleada doméstica, no como alguien inferior, sino como una joven llena de dignidad, fortaleza y bondad. En ese momento, comprendió por qué Diego la había defendido con tanta pasión, por qué sus ojos brillaban de esa manera especial cuando hablaba de ella. Elena tomó la mano de Rosa entre las suyas, la apretó con firmeza, y con voz sincera dijo algo que nunca había dicho a ninguna empleada. «Rosa, me gustaría que te quedaras, no solo como empleada, sino como parte de esta familia, si aún quieres, claro». Y Rosa, mirando los ojos sinceros de Elena y sintiendo la presencia reconfortante de Diego a su lado, supo que su vida acababa de cambiar para siempre. La noche había caído completamente sobre Cancún cuando Rosa finalmente terminó su jornada laboral, aunque ese día había sido cualquier cosa menos normal. Después de la reconciliación en la cocina, Elena había insistido en que Rosa descansara el resto de la tarde, pero ella había preferido continuar con sus tareas. Necesitaba mantener sus manos ocupadas para procesar todo lo que había sucedido. Ahora de pie en su pequeña habitación del servicio, Rosa guardaba sus pertenencias en su bolso con movimientos lentos y pensativos. Había decidido aceptar la oferta de Elena de quedarse, no por el dinero ni por la comodidad del trabajo, sino porque algo más profundo la ataba a esa casa, algo que tenía nombre y apellido, algo que la hacía sentir mariposas en el estómago cada vez que lo pensaba. Se miró en el pequeño espejo colgado en la pared. Sus ojos aún mostraban rastros del llanto de la tarde. Su rostro lucía cansado, pero también había algo diferente ahí, un brillo nuevo en su mirada que no había estado antes. Se soltó la trenza que había llevado todo el día. Su cabello negro cayó en ondas suaves sobre sus hombros y se permitió por un momento imaginarse como algo más que una empleada doméstica. Justo entonces, escuchó un toque suave en su puerta que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. «¿Rosa? ¿Puedo pasar?». La voz de Diego sonaba diferente, más suave, casi tímida, y Rosa sintió que sus mejillas se calentaban inmediatamente. Se apresuró a acomodarse el cabello detrás de las orejas, alisó su uniforme con manos nerviosas y respondió con voz apenas audible: «Sí, adelante». La puerta se abrió lentamente y Diego apareció en el umbral. Había cambiado su traje formal por ropa más casual, unos jeans color negro y una camisa blanca de manga larga arremangada hasta los codos que lo hacía ver más relajado y accesible. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de papel
que emanaba un aroma delicioso a pan dulce recién horneado. Sus ojos se encontraron con los de Rosa, y durante un momento ninguno de los dos habló. Solo se miraron en ese espacio pequeño e íntimo, conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos durante ese día caótico. Diego carraspeó ligeramente. Una sonrisa tímida apareció en su rostro y levantó la bolsa como explicación. Pasé por la panadería de don Ramón y pensé que... pensé que después del día que tuviste, merecías algo dulce. Rosa sintió que su corazón se derretía como chocolate bajo el sol. No tenías que hacer eso, Diego. Rosa usó su nombre sin el señor que normalmente le anteponía, y ambos notaron el cambio inmediatamente. Él sonrió más ampliamente, entró completamente a la habitación dejando la puerta entreabierta por respeto y colocó la bolsa sobre la pequeña mesa junto a la ventana. Lo sé, pero quería hacerlo. Además hay conchas de chocolate, y esas son tus favoritas, ¿verdad? Rosa parpadeó sorprendida. Nunca había mencionado que le gustaban las conchas de chocolate, pero aparentemente Diego había prestado más atención de lo que ella pensaba. ¿Cómo sabías eso?, preguntó con genuina curiosidad. Diego se encogió de hombros, metió las manos en los bolsillos de sus jeans en un gesto que lo hacía parecer más joven e inseguro. Porque cada vez que mi mamá trae pan dulce de esa panadería, tú siempre tomas las conchas de chocolate cuando crees que nadie está mirando. Pero yo sí te veo, Rosa. Siempre te he visto. Las palabras cayeron entre ellos, cargadas de un significado que iba mucho más allá de preferencias de pan, y Rosa sintió que el aire de la habitación se volvía más denso, más cálido. El espacio entre ellos parecía vibrar con algo no dicho, pero intensamente sentido. Diego dio un paso más cerca. Sus ojos color miel no se apartaban de los de Rosa, y cuando habló nuevamente, su voz era apenas un susurro cargado de emoción. Rosa, necesito que sepas algo. Cuando te vi ahí en el recibidor esta tarde, llorando, humillada, destruida por una acusación injusta, sentí algo que jamás había sentido antes. Sentí rabia, sí, pero también sentí miedo. Miedo de perderte, miedo de que te fueras y nunca más pudiera verte. Nunca más escuchar tu risa cuando le cuentas historias graciosas a las otras empleadas en la cocina. Nunca más sentir esa paz que me da saber que estás cerca. Hizo una pausa. Tragó saliva con dificultad. Sus manos temblaban ligeramente dentro de sus bolsillos. Durante estos 6 meses he estado tratando de convencerme de que lo que siento por ti es solo aprecio, solo respeto por una buena empleada. Pero hoy, cuando pensé que podías irte, cuando imaginé esta casa sin tu presencia, comprendí que había estado mintiéndome a mí mismo. Se acercó otro paso más. Ahora estaba tan cerca que Rosa podía ver las pequeñas motitas doradas en sus ojos color miel. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Rosa Martínez, me importas de una forma que va mucho más allá de lo que debería. Rosa, atrapada entre el shock y una felicidad que amenazaba con desbordarla, apenas podía respirar. Rosa sintió que sus piernas temblaban, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Diego podía escucharlo en el silencio de esa habitación pequeña. Había soñado con este momento durante meses, en secreto, en la privacidad de su mente donde nadie podía juzgarla por atreverse a desear algo tan imposible. Pero ahora que estaba sucediendo realmente, ahora que Diego estaba frente a ella, confesando sentimientos que reflejaban los suyos propios, Rosa no sabía qué hacer, qué decir, cómo procesar esta felicidad abrumadora que la llenaba hasta el borde. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de alegría, mezcladas con incredulidad. Diego, yo... Su voz se quebró. Tuvo que detenerse y respirar profundo antes de continuar. Yo también te he visto. Cada mañana esperaba el momento en que bajaras a desayunar solo para poder saludarte. Cada vez que escuchaba tu risa desde la sala, mi día se volvía más brillante. Pero nunca imaginé que alguien como tú pudiera fijarse en alguien como yo.
Sus manos se movieron nerviosamente, señalando su uniforme, su habitación pequeña, todo lo que representaba la diferencia entre ellos. «Soy solo una empleada doméstica, Diego. Tú eres...» «Soy solo un hombre que se enamoró de una mujer extraordinaria», interrumpió Diego con voz firme, tomando finalmente las manos de Rosa entre las suyas. Las manos de Diego envolvían las de Rosa con una calidez que parecía expandirse por todo su cuerpo, y en ese momento todas las barreras sociales, todas las diferencias de clase, todos los obstáculos que habían mantenido sus sentimientos escondidos parecieron desvanecerse como niebla bajo el sol de la mañana. Diego acercó su rostro al de ella, tan despacio que Rosa tuvo tiempo de apartarse si lo deseaba, pero ella no se movió, no podía moverse, estaba paralizada por la intensidad del momento. Sus labios se rozaron en un beso suave, casi tímido, lleno de una ternura que hablaba de meses de deseo contenido y sentimientos guardados en secreto. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos brillantes, las mejillas sonrojadas y sonrisas que no podían ocultar aunque lo intentaran. Diego apoyó su frente contra la de Rosa. Sus dedos acariciaban suavemente el dorso de sus manos y su voz salió en un susurro que era casi una oración. «No me importa lo que diga la gente, no me importan las diferencias sociales o el dinero o cualquiera de esas cosas superficiales. Lo único que me importa eres tú, Rosa. Tu bondad, tu honestidad, tu fuerza, tu corazón hermoso que es capaz de perdonar incluso cuando te han herido profundamente». Y Rosa, por primera vez en su vida, se permitió creer que merecía ser amada de esa manera. Permanecieron así durante varios minutos, abrazados en esa habitación pequeña, ajenos al mundo exterior, creando su propia burbuja de felicidad donde solo existían ellos dos. Rosa apoyó su cabeza en el pecho de Diego, escuchaba los latidos firmes de su corazón y sentía una paz que nunca había experimentado antes. Todas las dudas, todos los miedos, todas las inseguridades que había cargado durante años parecían desintegrarse en ese abrazo. Diego acariciaba su cabello con movimientos lentos y reconfortantes, besó la coronilla de su cabeza con ternura infinita, y en ese gesto simple pero profundo, Rosa supo que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con voz suave, casi temerosa de romper el hechizo del momento. Diego se separó ligeramente para poder mirarla a los ojos. Sus manos se movieron para enmarcar el rostro de Rosa con delicadeza. «Ahora vamos a tomar las cosas con calma. Voy a llevarte a cenar mañana, no como patrón y empleada, sino como Diego y Rosa, dos personas que se gustan y quieren conocerse mejor. Y luego, si tú quieres, hablaré con mi madre oficialmente». Hizo una pausa. Una sonrisa traviesa apareció en su rostro. «Aunque algo me dice que ella ya sospecha algo después de verme defender como un loco esta tarde». Rosa soltó una risita suave. El sonido llenó la habitación con una alegría contagiosa que hizo sonreír a Diego aún más ampliamente. «Tu mamá me asusta un poco», admitió Rosa con honestidad, recordando la intensidad de Elena durante la acusación de la tarde. Diego asintió comprensivamente. Su pulgar acariciaba la mejilla de Rosa en pequeños círculos reconfortantes. «Lo sé, mi mamá puede ser intimidante cuando quiere proteger lo que es suyo. Pero hoy también viste su otro lado, cuando pidió perdón, cuando te ofreció quedarte como parte de la familia. Ella tiene un buen corazón, Rosa, solo que a veces el miedo y el dolor lo esconden». Se inclinó para darle otro beso suave en los labios. Este más seguro que el primero, pero igualmente tierno. «Dame tiempo para hablar con ella, para hacerle entender que mis sentimientos por ti son serios, que no es solo un capricho o algo pasajero. Mi madre respeta el amor verdadero porque ella lo tuvo con mi padre, y cuando vea que lo que siento por ti es real, lo aceptará». Rosa quería creer en sus palabras con todo su corazón, quería confiar en que el amor podría superar las diferencias sociales, pero una parte pequeña de ella aún tenía dudas. Diego debió notarlo en su expresión porque la abrazó más fuerte, como si con ese gesto pudiera transferirle toda su certeza. «Rosa, mírame». Diego esperó hasta que ella levantó sus ojos cafés hacia él antes de continuar.
Sé que tenemos muchos obstáculos por delante. Sé que la gente va a hablar, que algunos van a juzgarnos, que no va a ser fácil. Pero también sé que lo que siento por ti es lo más real que he sentido en mi vida. Mi padre solía decirme que cuando encuentras a la persona correcta, lo sabes en el fondo de tu alma. No necesitas pensarlo ni analizarlo, simplemente lo sabes. Su voz se volvió más emocionada. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Y yo lo sé, Rosa. Contigo lo sé. Desde el primer día que entraste a trabajar aquí y me saludaste con esa sonrisa tímida pero genuina, algo dentro de mí reconoció algo dentro de ti. Y durante estos 6 meses, cada día que pasaba confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Tomó su rostro entre ambas manos, la miró con tal intensidad que Rosa sintió que podía ver directamente dentro de su alma. Eres valiente, eres trabajadora, eres bondadosa, eres hermosa por dentro y por fuera, y yo quiero tener la oportunidad de conocer cada parte de ti, si tú me lo permites. Y Rosa, con lágrimas rodando por sus mejillas pero con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, asintió susurrando un sí que cambiaría ambas vidas para siempre. El reloj en la pared marcaba cerca de las 10 de la noche cuando Diego finalmente se despidió de Rosa, no sin antes darle otro beso que prometía muchos más por venir. Caminó por los pasillos de la mansión hacia su propia habitación con pasos ligeros, sintiéndose más feliz y más vivo de lo que había estado en años. Al pasar frente al estudio de su madre, notó que la luz aún estaba encendida y decidió entrar a hablar con ella. Elena estaba sentada en su sillón favorito. El brazalete de diamantes brillaba en su muñeca donde volvía a ocupar su lugar, y en sus manos sostenía una fotografía enmarcada de su difunto esposo. Levantó la vista cuando Diego entró y una sonrisa suave apareció en su rostro al ver la expresión de felicidad evidente en el de su hijo. «Te ves diferente», comentó Elena con voz suave. «Te ves como tu padre se veía cuando estaba enamorado». Diego se acercó, se sentó en el brazo del sillón junto a su madre y por un momento ambos miraron la fotografía del hombre que tanto habían amado. «Mamá, necesito hablar contigo sobre Rosa», comenzó Diego, pero Elena levantó la mano deteniéndolo. «Lo sé, hijo. Vi cómo la mirabas hoy, cómo la defendías con tal pasión. Y después de pensarlo mucho esta noche, comprendí algo importante». Miró a Diego con ojos brillantes. «El amor verdadero no conoce de clases sociales, y si Rosa hace que tus ojos brillen así, entonces tiene mi bendición». Los días siguientes a aquella tarde memorable transcurrieron como un sueño hermoso del que nadie quería despertar. Diego y Rosa comenzaron a conocerse más profundamente, compartiendo desayunos temprano en la mañana, cuando el resto de la casa aún dormía, conversando sobre sus sueños y miedos durante las tardes, mientras ella trabajaba y él fingía revisar documentos en la sala. Elena observaba el florecimiento de ese amor con una mezcla de nostalgia y alegría, recordando sus propios días de juventud cuando había conocido al padre de Diego. Pero esta mañana en particular, un viernes soleado de octubre, Rosa había anunciado que necesitaba visitar a su madre en Mérida durante el fin de semana. Llevaba varios meses sin verla y la extrañaba terriblemente. Diego había insistido en llevarla en su auto, pero Rosa había declinado gentilmente, explicando que prefería tomar el autobús como siempre lo hacía. Necesitaba ese tiempo de viaje para pensar, para procesar todo lo que había cambiado en su vida tan rápidamente. Ahora, con su pequeña maleta en mano y el corazón dividido entre la emoción de ver a su familia y la tristeza de alejarse de Diego aunque fuera por 2 días, Rosa caminaba por el pasillo principal hacia la salida. No esperaba encontrar a Diego esperándola en la puerta con las llaves de su auto en la mano y una determinación en sus ojos que no admitía discusión. «Pensé que habíamos acordado que tomarías el autobús», dijo Rosa con una sonrisa suave, aunque su corazón se aceleraba al verlo ahí, tan guapo con sus jeans oscuros y su camisa color crema que resaltaba su piel morena. Diego se encogió de hombros. Una sonrisa traviesa apareció en su rostro mientras se acercaba a ella con pasos seguros. «Acordamos que tú querías tomar el autobús.
Yo nunca dije que estaba de acuerdo con esa idea. Tomó la maleta de las manos de Rosa con gentileza, pero firmeza, la colocó junto a la puerta y luego tomó ambas manos de ella entre las suyas. Rosa, sé que valoras tu independencia. Sé que no quieres que la gente piense que estás conmigo por el dinero o las comodidades, y respeto eso profundamente. Pero permitirme llevarte a la estación de autobuses no cambia quién eres ni de dónde vienes. Solo significa que alguien que te quiere no soporta la idea de que camines sola bajo este sol hasta la terminal. Sus pulgares acariciaban suavemente el dorso de sus manos, sus ojos color miel la miraban con tal sinceridad que Rosa sintió que su resistencia se derretía como hielo bajo el calor del Caribe. Suspiró rendida, una sonrisa más amplia iluminó su rostro y asintió. Está bien, pero solo hasta la terminal. No quiero que manejes 3 horas hasta Mérida, tienes trabajo que hacer aquí. Diego sonrió victorioso, besó su frente con ternura y respondió, trato hecho, aunque ambos sabían que él habría manejado hasta el fin del mundo si ella se lo hubiera pedido. El viaje hasta la terminal de autobuses tomó 20 minutos a través de las calles de Cancún, que comenzaban a llenarse de turistas, disfrutando del clima perfecto. Diego conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de Rosa sobre la consola central, y durante todo el trayecto conversaron sobre cosas simples y mundanas que de alguna manera se sentían especiales solo porque las compartían juntos. Rosa le contó historias de su infancia en Mérida, de cómo su madre vendía bordados hechos a mano en el mercado local, de cómo sus hermanos menores eran traviesos pero de buen corazón. Diego escuchaba cada palabra como si fuera oro, hacía preguntas, reía con sus anécdotas y en su mente iba construyendo una imagen de la familia que algún día esperaba conocer oficialmente. Cuando finalmente llegaron a la terminal, Diego estacionó el auto en una zona sombreada y ambos se quedaron sentados durante un momento, ninguno queriendo romper la burbuja de intimidad que habían creado. La terminal estaba moderadamente concurrida. Personas con maletas entraban y salían. Vendedores ambulantes ofrecían agua y bocadillos, y el sonido de los motores de autobuses llenaba el aire. Rosa miró su reloj. Faltaban 15 minutos para la salida de su autobús. Suficiente tiempo para despedirse, pero no tanto como para prolongar la agonía de la separación. Pero cuando giró para decirle adiós a Diego, la expresión en su rostro la hizo detenerse en seco. Diego la miraba con una intensidad que Rosa no había visto antes. Era una mezcla de amor, determinación y algo que parecía nerviosismo, lo cual era extraño viniendo de un hombre que siempre proyectaba tanta confianza. Desabrochó su cinturón de seguridad, se giró completamente hacia ella en el asiento y tomó ambas manos de Rosa entre las suyas con un apretón que hablaba de urgencia. Rosa, antes de que subas a ese autobús, necesito decirte algo. Algo que he estado sintiendo desde hace tiempo, pero que hoy, viéndote a punto de irte, aunque sea solo por 2 días, no puedo guardar más. Respiró profundo. Sus ojos se clavaron en los de ella con tal intensidad que Rosa sintió que podía ver directamente dentro de su alma. Sé que solo hemos estado juntos oficialmente por unos días. Sé que para el mundo exterior esto puede parecer apresurado o imprudente, pero mi corazón sabe algo que mi cabeza tardó en aceptar. Hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente alrededor de las de ella. Rosa Martínez, yo te amo. Te amo con una certeza que va más allá de la lógica o el tiempo. Te amo por tu bondad, por tu fuerza, por la forma en que enfrentas la vida con dignidad y gracia. Te amo por tu sonrisa, que ilumina mis días más oscuros, por tu risa que es como música para mis oídos, por tu corazón que es capaz de perdonar incluso cuando te han herido. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Rosa mientras escuchaba cada palabra como si fueran versos sagrados. Diego. Rosa apenas podía hablar. Su garganta estaba cerrada por la emoción. Su corazón latía tan fuerte que sentía que podía salirse de su pecho en cualquier momento. Pero Diego no había terminado. Continuó hablando con voz cada vez más emocionada. Cuando te vi siendo injustamente acusada aquella tarde, cuando pensé que podías irte de mi vida,
Algo dentro de mí se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Y lo que emergió de esos pedazos rotos fue la comprensión clara de que tú eres la persona con la que quiero construir mi vida, la persona con la que quiero despertar cada mañana, la persona con la que quiero enfrentar cada desafío y celebrar cada victoria. Soltó una de sus manos solo para llevar la suya al rostro de Rosa, secó una lágrima que rodaba por su mejilla con el pulgar, y su voz se volvió aún más suave, casi reverente. No te estoy pidiendo que respondas ahora mismo, no te estoy presionando para que sientas lo mismo o para que aceleres tus sentimientos. Solo necesitaba que supieras que lo que siento por ti es amor verdadero, del tipo que dura toda la vida, del tipo que mi padre sentía por mi madre, del tipo que mueve montañas y cruza océanos. Se inclinó más cerca. Sus labios rozaron la frente de Rosa en un beso tierno. Así que ve a visitar a tu familia, abraza a tu madre, juega con tus hermanos, y cuando regreses el domingo, estaré aquí esperándote, porque no hay otro lugar en el mundo donde prefiera estar. Y a Rosa, con el corazón tan lleno que sentía que podía explotar, susurró entre lágrimas y sonrisas: «Yo también te amo, Diego. También te amo». 3 años habían pasado desde aquella tarde en la terminal de autobuses, donde 2 corazones finalmente se confesaron lo que habían estado guardando durante meses. 3 años de amor que creció más fuerte con cada día que pasaba, de desafíos enfrentados juntos, de sueños compartidos que lentamente se convirtieron en realidad. Diego y Rosa se habían casado un año después de su primera declaración de amor, en una ceremonia hermosa celebrada en la playa de Cancún durante el atardecer, con las olas del Caribe como testigos y el cielo pintado de naranjas y rosas como bendición divina. Elena había llorado durante toda la ceremonia, lágrimas de felicidad al ver a su hijo tan radiante, tan completamente enamorado, y lágrimas de gratitud hacia Rosa por traer de vuelta la luz a los ojos de Diego, que había estado apagada desde la muerte de su padre. La madre de Rosa había viajado desde Mérida con sus hermanos, y aunque al principio estaba intimidada por la riqueza de los Aguilar, Elena la había recibido con brazos abiertos, tratándola no como la madre de la empleada, sino como familia. Ahora, en esta mañana de sábado bañada por el sol de marzo, la mansión de los Aguilar estaba llena de una energía diferente, un tipo de alegría pura y nueva que solo un bebé puede traer. Y ese bebé, Mateo Aguilar Martínez, descansaba pacíficamente en los brazos de su abuela Elena, mientras ella lo mecía con una ternura que pocos habrían creído posible 3 años atrás. Rosa observaba la escena desde el sofá de la sala. Su cuerpo aún se recuperaba del parto de hace 2 semanas, pero su corazón estaba tan lleno de felicidad que cualquier incomodidad física parecía insignificante. Diego estaba sentado junto a ella. Su brazo rodeaba sus hombros protectoramente, y sus ojos no se apartaban de su madre, que sostenía a su hijo con una dedicación casi religiosa. Elena canturreaba una canción de cuna suave. Sus dedos acariciaban la pequeña cabecita cubierta de pelo castaño oscuro, y en su rostro había una expresión de paz absoluta que borraba años de su apariencia. «Mira cómo lo mira», susurró Rosa a Diego con una sonrisa. Su mano descansaba sobre el pecho de él, sintiendo los latidos constantes de su corazón. «Nunca pensé que vería a tu mamá así de derretida por alguien». Diego soltó una risa suave, besó el cabello de Rosa con ternura infinita y asintió. «Mi padre solía decir que los nietos tienen un poder especial, que pueden sanar heridas que ni siquiera sabías que tenías. Creo que Mateo ya comenzó a sanar el corazón de mi madre, a llenar ese vacío que dejó papá». Su voz se quebró ligeramente con emoción, y Rosa apretó su mano comprensivamente. Elena levantó la vista en ese momento, captó la mirada de ambos, y una sonrisa radiante iluminó su rostro. «Este pequeño ángel es la bendición más grande que Dios pudo darme», dijo con voz emocionada. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Elena caminó lentamente hacia el sofá donde estaban Diego y Rosa. Cada paso era cuidadoso para no despertar al bebé que dormía profundamente en sus brazos. Se sentó en el sillón individual frente a ellos,
ajustó la manta azul claro que envolvía a Mateo y por un largo momento simplemente lo contempló con una expresión de asombro, como si aún no pudiera creer que ese pequeño ser existiera. «Ustedes saben», comenzó Elena con voz suave pero cargada de emoción, «cuando tu padre murió, Diego, sentí que una parte de mí moría con él. Pensé que nunca volvería a sentir alegría completa, que pasaría el resto de mis días simplemente existiendo, no viviendo». Levantó la vista hacia Rosa, y en sus ojos había una gratitud profunda que no necesitaba palabras para ser comprendida. «Pero entonces llegaste tú, Rosa. Al principio, lo admito, solo te veía como otra empleada. Pero tú, con tu bondad silenciosa, tu trabajo dedicado, tu sonrisa genuina, comenzaste a traer pequeñas luces a esta casa que se había vuelto tan oscura». Hizo una pausa. Una lágrima rodó por su mejilla. «Y cuando vi cómo mi hijo te miraba, cuando presencié el amor que crecía entre ustedes, comprendí algo importante. El amor verdadero no conoce barreras, no ve clases sociales o diferencias económicas. El amor verdadero solo ve corazones que laten al mismo ritmo». Rosa sintió su propia garganta cerrarse con emoción mientras escuchaba cada palabra de Elena. «Señora Elena», comenzó Rosa, pero la mujer mayor levantó la mano con suavidad, interrumpiéndola con una sonrisa gentil. «Ya te he dicho 1000 veces, Rosa, llámame mamá. Eres mi nuera, la madre de mi nieto, y más importante que todo eso, eres la mujer que trajo de vuelta la felicidad a mi hijo». Se puso de pie con cuidado, caminó hacia Rosa y con movimientos tiernos le pasó al bebé Mateo. Rosa lo recibió contra su pecho. El peso familiar y perfecto de su hijo la llenó con un amor tan inmenso que pensó que su corazón podría estallar. Elena se arrodilló frente a ella, tomó una de sus manos libres entre las suyas y cuando habló, su voz estaba cargada de una sinceridad absoluta. «Rosa, quiero agradecerte por amar a mi hijo con tanta pureza, por cuidar de esta familia con tanta dedicación, por darme este regalo precioso que tengo en mis brazos cada día». Apretó su mano con firmeza. «Aquel día, cuando te acusé injustamente, cuando permití que el miedo y el dolor nublaran mi juicio, cometí uno de los peores errores de mi vida. Pero Dios, en su infinita sabiduría, usó ese momento oscuro para traer luz. Usó esa injusticia para revelar el amor que existía entre tú y Diego, un amor que de otra forma tal vez habrían seguido escondiendo por miedo a las diferencias sociales». Elena se puso de pie, limpió sus lágrimas con elegancia y miró a ambos jóvenes con una expresión de orgullo maternal. «Ustedes me enseñaron que el amor verdadero trasciende todo y por eso les estaré eternamente agradecida». Los meses y años que siguieron fueron testigos de una familia que se había reconstruido sobre bases de amor, respeto y perdón. Rosa completó sus estudios de enfermería, graduándose con honores, mientras Diego la apoyaba en cada paso del camino, cuidando de Mateo durante las noches en que ella tenía que estudiar. Elena se transformó en la abuela más dedicada que uno pudiera imaginar. Pasaba horas jugando con su nieto, contándole historias de su abuelo, enseñándole valores de bondad y respeto sin importar de dónde viene la gente. La familia de Rosa se volvió parte integral de las celebraciones de los Aguilar. Las Navidades se llenaron de tradiciones de Mérida mezcladas con las costumbres de Cancún, creando algo nuevo y hermoso. Diego expandió los negocios familiares, pero siempre manteniendo los principios de honestidad y trato justo que su padre le había enseñado y que Rosa reforzaba cada día con su ejemplo. Y en las noches tranquilas, cuando Mateo dormía y Elena descansaba, Diego y Rosa se sentaban en la terraza mirando las estrellas, recordando aquella tarde que había comenzado con una acusación injusta, pero había terminado revelando un amor que estaba destinado a cambiar vidas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntaba Diego a veces, medio en broma, de haberte quedado después de todo lo que pasó. Y Rosa, tomando su mano y entrelazando sus dedos con los de él, siempre respondía con una sonrisa. Ni un solo segundo, porque todo lo que pasamos, lo bueno y lo malo, nos trajo hasta aquí, hasta este momento perfecto.
y ambos sabían que era verdad, que a veces las bendiciones más grandes vienen envueltas en los desafíos más difíciles. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para más historias que te harán creer en el poder del amor verdadero y el perdón. La historia de Rosa y Diego nos enseña que las apariencias pueden engañar, que las acusaciones apresuradas pueden causar dolor innecesario, pero también nos muestra que el amor verdadero tiene el poder de transformar vidas, sanar heridas y construir puentes donde antes solo había muros. A veces, los momentos más oscuros de nuestras vidas son simplemente el preludio de las bendiciones más hermosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Que Dios bendiga tu corazón con la sabiduría para ver más allá de las apariencias, con la valentía para defender lo que es justo y con la gracia para perdonar como Rosa perdonó. Que encuentres un amor tan puro y verdadero como el que floreció entre Diego y Rosa, un amor que trascienda todas las barreras y perdure por toda la eternidad. Amén.